Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy animada, a pesar de la situación de tristeza fuerte que tiene la gente, ¿no? Hacer campaña en un momento como este en la Argentina es muy difícil, porque la angustia social que vivís todos los días, yo no la viví nunca. Nunca. He vivido momentos difíciles de la Argentina, pero la profundidad del sentimiento de los argentinos de la pérdida es algo así como que la Argentina se les va de las manos, ¿no? Como algo que se les está muriendo. Es muy fuerte, la gente llora. Vos tuviste un protagonismo importante, muy importante, en medio de la hecatombe del 2001, que eras ministra de Trabajo. Sí, yo me había ido 2 meses antes. Sí. Bueno, pero digamos, todo ese periodo. Sí, lo sufrí mucho igual. ¿En qué se parece? ¿Te trae algún recuerdo de eso? ¿Esto es distinto? ¿Tiene otras características? ¿La angustia es distinta? Mira, en ese momento había una angustia económica que, digamos, vos lo veías reflejado en la gente golpeando los bancos o el corralito. Hoy la angustia es existencial. Hay una idea de existencia de una Argentina que parece irse, como que la gente no la reconoce, como que dice, este no es el país que yo vi, que yo viví, o el país en el que quiero vivir. Entonces hay una sensación como que cada uno mira su barrio, su ciudad, y siente un extrañamiento, una cosa de ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos pasó? Y es muy triste porque es no solamente el que se va, sino el que se queda. El que se va porque se va llorando que se va del país, y el que se queda porque se queda sintiendo que hay enfrente una pared, ¿no? Yo estuve en Alemania unos días después de la caída del muro, y hablaba con los alemanes occidentales, ¿no? Y los alemanes occidentales estaban felices, pensando que se iban a reencontrar con sus familias, que Alemania iba a volver a ser una sola Alemania. Y después me fui a la Alemania oriental, y los alemanes orientales decían que no, que el muro no se iba a caer nunca, que el muro iba a estar toda la vida. Es decir, aunque el muro se estaba cayendo, para ellos el muro no se caía. ¿Por qué? Porque era algo que lo tenían como tan adentro de la cultura, ¿no? De ese sometimiento a ese modelo, que no podían creer que se fuera a caer. Entonces, siento cierta comparación, ¿no? Entre hoy una Argentina que dice, de acá, ¿cómo salimos? No salimos, ¿no? Y la pregunta que siempre viene después es, no salimos porque siempre va a haber alguien que te va a poner un impedimento, te va a tirar una piedra, te va a poner un obstáculo. Entonces, esa lucha contra cómo salimos es una lucha quizás muy distinta a la que vivimos nosotros en otro momento, ¿no? Que era marketing político, que era decir, y sí, salimos diciendo que vamos a tener esperanza, ¿no? Ahora es más profundo, ¿no? No me digas. ¿Qué significa el fin del marketing para la política? ¿Qué quieres decir con eso? Es que es el principio de ideas mucho más fuertes, más nítidas, más claras, donde la gente dice, mira, decime la verdad. No me importa que sea más difícil, pero decime la verdad. No me vengas con globitos, con marketing, no me vengas con nada vacío. Decime algo profundo. Va a ser difícil, pero ¿vamos a tener posibilidad? ¿O estamos condenados a vivir en el desorden, en la degradación, en la desgracia, en la tragedia educativa? Entonces, ahí es donde se discute profundamente la Argentina que viene. Ahora, estás planteando un problema que es el siguiente. Te lo voy a preguntar así. Cuando vos pensás qué podés prometer y qué no, ¿cómo pensás ese tema? Yo pienso que no hay que prometer. No es un momento de promesas. Porque muchas veces hoy decimos, yo escucho muchos políticos decir, la Argentina tiene litio, la Argentina tiene petróleo, la Argentina tiene el campo.
1868, Sarmiento decía, desde hablando en Chivilcoy, en su discurso inaugural como presidente, decía, desde estas praderas, desde estas granjas, está el futuro de la Argentina, ¿no? Irigoyen nombró a Mosconi como primer presidente de YPF. Es decir, que no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de cambiar, de transformar para que eso que tenemos se convierta en riqueza. Es decir, no está en lo material, no está en los recursos, sino que está en la construcción de una inteligencia de cambio profundo que diga esto ahora te beneficia a vos y no beneficia a una dirigencia política, a una burocracia, a un Estado cada vez más grande, a un Pac-Man que te come todo, como ahora, por ejemplo, el cepo que te come las reservas. Entonces, la promesa ha perdido sentido. Hoy la política es decir, mira, yo le voy a poner a la Argentina el carácter de convicción que la Argentina necesita para salir adelante. No es decir, hay que seguir un camino y no desviarse de ese camino. Porque... Vos decías recién, contabas lo del muro. Sí. Yo, mientras lo contabas, pensaba, bueno, ¿cuál sería el muro del que vos hablás? Sería la Argentina corporativa. Claro. ¿No? Vos decís, conmigo esto no pasa. Además del temperamento, además del carácter, ¿qué otras cosas se necesitan para desmontar eso que es muy difícil de desmontar? Bueno... Que es el muro, porque tampoco es una Argentina corporativa externa a nosotros, la llevamos adentro. Sí. Digamos, las conductas corporativas están en todos nosotros. Claro, pero es un cambio sistémico. Es un cambio en el que vos tenés que cambiar la manera en que se ha pensado la Argentina. Fíjate que en tus palabras vos decís, es muy difícil de desmontar, ¿no? O permanentemente la pregunta que te hace la sociedad todo el tiempo es, ¿cómo vas a poder contra los factores de veto permanente que tiene la Argentina? Los que te tiran piedras, los sindicatos que te bloquean, los empresarios que se quieren hacer su negocio y miran para otro lado, no les importa más nada, la política que se alimenta a sí misma y engorda un Estado cada vez más grande. Entonces vos decís, ¿cómo haces contra todo esto? Y justamente, es decir, los liderazgos de convicción, los que han logrado cambios reales en los sistemas, lo que han hecho es elegir un camino y seguirlo y seguirlo y seguirlo y no desviarse de ese camino. Y ser capaces de convertir ese camino en un rumbo de largo plazo para el país. Y yo creo que ahí, en esa convicción de las cosas que tenés que hacer, es donde vos te vas a encontrar con obstáculos que tenés que decir, sigo y sigo. Es decir, no vas a bajar la inflación si no equilibras el país. Si tenés desequilibrios, la inflación va a seguir. No vas a ser productivo si sos 30% más caro que Brasil. No vas a lograr desarmar y desenredar la Argentina si no sacás la maraña legislativa. Para todos estos objetivos, ¿cómo pensás la organización? Yo pienso una organización que... Política de tu gobierno. Yo pienso una organización que no se someta. Porque en el fondo, lo que te plantean no es diálogo. En el fondo lo que te dicen es, no, yo no quiero dialogar con vos. Yo quiero que te sometas a seguir con las cosas como están. ¿Es sometimiento o conflicto? O vos te sometés a lo que la Argentina es y seguís por este camino, o tenés conflicto. Y esa dicotomía, en esa dicotomía, ¿yo qué digo? Elijo un conflicto dirigido hacia una salida que convierta al conflicto en una mayoría social que rompa ese conflicto. ¿Cuánto confías en la persuasión, en otra estrategia que sea explicarme a mí que te bloqueo en el negocio que podría hacer si no te bloqueara? ¿En cuánto mejor me podría ir con tu receta? Yo te diría que es el aislamiento del bloqueo, porque es la mayoría de la sociedad que ya ve el bloqueo como una amenaza a su futuro. Durante muchos años el bloqueo no era
necesariamente una amenaza a su futuro. Podía haber planes sociales, podía haber bloqueos, bueno, era una molestia. Ahora el bloqueo es, dejo de ser de clase media, dejo de ser un laburante, dejo de tener futuro en la vida, dejo de tener una casa, es decir, me sacaron todo. Entonces, una pregunta, vos ¿estás hablando de todo esto? Porque ahora de lo que estás diciendo es que hay gente, hay organizaciones o factores que bloquean y la gente que empieza a ver eso como agresivo para su propio desarrollo. Absolutamente. Y recién 2 veces hablaste de la dirigencia política. Milei habla de casta. ¿Cuánto hay de verdadero en esa descripción? ¿En qué hay una casta? Yo creo que hay una gran parte de la dirigencia política argentina que se alimenta a sí misma y reconstruye el poder sin ser capaz de pensar cuánto de ese poder debería devolvérselo a la gente. Si vos pensás que la Argentina en los últimos 20 años, creció, el Estado creció un 100%, es decir, pasamos de 23 puntos del PBI a casi 43 puntos del PBI, es decir, todo eso es plata que se le sacó a la gente y se construyó una burocracia que vos decís, ¿qué le dio a la gente? ¿Mejor salud, mejor educación, mejor seguridad? No. ¿Mejor jubilaciones? No. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que devolverle a la gente ese dinero que lo hubiera invertido en segundo almacén para una familia, más campo, más hectáreas, más petróleo, más negocios, lo que fuera, no me importa, más trabajo. Entonces, yo creo que el gran dilema en este momento es, ¿hago un acuerdo de políticos entre políticos para donde mantengo determinadas cosas sin tocar, o desempodero a los políticos para empoderar a una sociedad que ha perdido tan solo en 20 años 100% en una burocracia que ¿qué más le dio? ¿Qué le dio? ¿Algo? Nada, porque ningún argentino hoy siente que tiene un Estado que le ha solucionado algo más en su vida. En consecuencia, la filosofía que llevas adelante es una filosofía en la que vos decís, no es que el poder de la política sea bueno o malo, es que el poder de la política le ha sacado poder a una sociedad que cada vez está peor en su economía y en su capacidad de decisión. Entonces, devolverle poder a la gente es, yo creo que un gran proyecto para la Argentina. ¿Vos crees que en esto que estás diciendo está tu gran diferencia con Larreta? Yo creo que sí. Yo creo que la gran diferencia está en la convicción. ¿En qué medida los acuerdos políticos son un instrumento de cambio o bloquean el cambio? Exactamente. Digamos, ¿por qué? Porque son un sometimiento. Es decir, la Argentina no ha tenido diálogos para el cambio. La Argentina ha tenido diálogos para el status quo, para mantener el status quo. Entonces, ¿yo soy dialoguista o no soy dialoguista? Bueno, depende. Si el diálogo me hace avanzar, dialogo. Yo fui ministra de Seguridad. Agarré a los 24 ministros de Seguridad del país y les dije, objetivo, bajamos los homicidios. No lo podía hacer yo sola. Suceden en las 23 provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero les dije, vamos para acá. Ahora, dentro de esta perspectiva, de este criterio general que estás defendiendo, te voy a preguntar sobre algo que vos conocés como poca gente. ¿Cómo te manejás con el Congreso? Porque después necesitas sacar leyes, etcétera, donde las cosas no son tan nítidas, donde hay que negociar. Por supuesto. ¿Cómo te imaginás vos ahora mirar el Congreso donde estuviste muchísimo tiempo desde el Poder Ejecutivo? Bueno, yo en el Congreso hice acuerdos que significaron construir una mayoría que terminó en una mayoría opositora totalmente diferente a la que había tenido el Congreso. Nosotros pasamos de ser 50 a ser una mayoría en el año 2009. Y eso yo lo conduje. Es decir que, digamos, si vos en determinado momento tenés en claro cuál es el objetivo y vas a encontrar cuáles son los aliados que necesitas. ¿Te faltan 2, 3 diputados, 5 diputados? Bueno,
habrá diputados liberales que entren al Congreso que podrán entender las cosas que querés hacer, algunas sí y otras no. Habrá provincias que quieren defender determinadas economías en sus provincias y quieren hacer determinados acuerdos. Bueno, harás determinados acuerdos. ¿Pero para qué? Para una dirección. Porque hay momentos en los que, como en la teoría de los juegos, ¿no? Si vos tenés el cambio acá y tenés el no cambio acá, hay un punto de inflexión. Que si vos bajás ese punto de inflexión, el cambio se transforma en continuidad. Entonces, ¿cuánto es ese punto? ¿Hasta dónde vos vas a lograr que te desarmen tanto las leyes que te la conviertan finalmente en un instrumento exactamente de lo contrario de lo que vos querías? Fíjate lo que pasó en nuestro gobierno con la ley de alquileres, ¿no? Fue una negociación, muy bien, se negoció con Massa la ley de alquileres, ¿y qué fue? Una espada de Damocles terrible. Entonces, ¿negociaste para qué? Para perder tu propia legitimidad de tu propia gente. ¿Y para qué sirvió? Para que nadie tuviese una solución. ¿Cómo ves el peronismo hoy, ya que lo nombraste a Massa? Al peronismo lo veo en un ensayo de pragmatismo brutal, ¿no? De la generación diezmada al ensayo Massa. Me parece que de la generación diezmada, que es una cosa así épica, ¿no? Al ensayo Massa hay un ¿Por qué lo pragmatismo. llamas ensayo Massa? Porque es un ensayo, porque Massa está todos los días, ¿no es cierto?, viendo cómo hace para mover en el Shenga, para sacar una piecita, poner otra. Es cortoplacista, vivo, ¿no? Vivo, fullero, como dice Cristina, no lo dije yo, lo dijo ella, pero es vivo. Pero, digamos, es lo contrario, de alguna manera, a un pensamiento dogmático talibán como puede ser la generación diezmada, ¿no? La idea de que nosotros somos los herederos de la patria. Entonces, me parece que ahí te muestra, ¿no? Es como si vos dijeras, es el Kirchner auténtico, el Kirchner que votó a Menem y se quedó con las regalías, y el Kirchner que después negó a Cavallo, ¿no? Es decir, es esa mezcla que ya Kirchner lo había mostrado bastante. Entonces, creo que hoy es un peronismo sin ninguna identidad. La que le quedaba, que era el kirchnerismo, que era una identidad dura, digamos, talibana, la han rifado en esta última jugada. Así que Hoy leía declaraciones de Aníbal Fernández, donde me parece que empieza a configurar el discurso que llevaría adelante el oficialismo si vos ganaras la interna, las primarias de Juntos por el Cambio. No lo leí, mira. Claro, que va a venir por nuestros derechos, va a venir por los derechos de la gente. Es decir, te lo voy a poner en términos por los de Aníbal emocionales. Fernández seguro. ¿Cómo? Por los de Aníbal Fernández Bueno, seguro. eso sí, pero vos ahí tenés ya, son varias reencarnaciones. Pero hablo del discurso, ¿cómo encararías vos esa imputación? Que viene Patricia Bullrich con su idea de cambio, etcétera, pero que en el fondo es crueldad. No, es que... Por esta idea del conflicto, por esta idea de cambio, etcétera, esa idea al final es crueldad para la gente. La crueldad es la Argentina de hoy. Hoy fui a Quilmes y en el camino ves la crueldad. Quilmes por Aníbal, además lo decís. Sí, por Aníbal. Pero hoy fui justamente a Quilmes y ves la crueldad. Es decir, ves el arroyo destruido, lleno de porquería, la gente comiendo ahí, las casas, la villa No, es la crueldad. Esta Argentina es la crueldad. La Argentina donde... ¿Qué va a defender? A ver, yo me quiero sentar con el sindicalismo. ¿Qué va a defender? ¿8 millones de trabajadores por fuera del sistema informales? ¿3 millones de personas con planes sociales? ¿Sobre 6 millones de una nómina? ¿Más empleados públicos en 13 provincias que empleados privados? ¿Cómo va a funcionar así el país? ¿Cómo crece? ¿Cómo vas a tener más metalúrgicos? ¿Cómo vas a tener más empleados de comercio, de la construcción con un país así? Entonces, la discusión es
¿qué derechos? ¿De cuántos? ¿De cuántos argentinos? ¿Y cuántos argentinos para guardar eso y no moverse de ese lugar están sin derecho alguno? Entonces, el gran debate de la Argentina es si vamos a hacer una Argentina con derechos para todos los ciudadanos o vas a mantener esa Argentina donde el sindicalismo y determinados empresarios y determinados políticos te dicen esto no lo toques porque esto es lo nuestro, esta es la mía. Tengo una pregunta ahora sobre las primarias. La Argentina está desacostumbrada a las primarias. Hace mucho tiempo que no hay... Así... Hubo dos competitivas, la de Menem Cafiero sí. y Mejide de la Rúa. Bueno, estamos hablando ya hace más de... 20 y pico de años. Entonces, yo noto, al menos esta es mi impresión, como que hay una exageración del miedo, de que... Sí. Bueno, en cualquier país del mundo donde hay primarias hay determinado nivel de discusión y de agresividad. ¿Cómo te imaginás vos el desenlace de esta pelea? Es que, ¿cómo explicás a la sociedad lo que vos sos si no podés discutir? ¿No? Si te cancelan la discusión. Entonces, la discusión, que ya está bastante permeada en la sociedad y por eso la sociedad va tomando partido en Juntos por el Cambio por uno u otro candidato, es una discusión que hay que dar, porque de ahí depende qué tipo de gobierno vamos a tener, porque está claro que es fuerte la discusión en Juntos por el Cambio y fuerte la tensión, porque hay una, digamos, casi una lógica entre quien gana la elección de Juntos por el Cambio, es muy posible que sea el próximo presidente de la Argentina, la próxima presidenta de la Argentina. En consecuencia, hay mucha tensión, pero el miedo lo que hace es paralizar la discusión en serio respecto a qué le propones a la Argentina. Te hago otra pregunta. Vos hablabas recién de qué es el statu quo o el conflicto. ¿Es sometimiento o conflicto? Así te lo ponen, ¿sí? ¿O es así? Bueno, es que en algunas cosas vamos a tener que salir, digamos, sorteando que si nos dicen conflicto o retroceda, no retroceder. Ahora te hago esta pregunta, a la luz de esta idea. Olvídate de la ideología, Sí. olvídate del contenido, la forma, el estilo. ¿Hay algo de Cristina Kirchner en eso? No, lo que En hay... el método, en la idea del conflicto como gran motor de la política. Es que lo que hay es que si vos no te animás a avanzar sobre los problemas y aceptás el sometimiento, en 4 años te echan a patadas y te dicen, ¿para qué quisiste Pero ser Cristina no presidente? piensa igual desde su set de valores, digamos. Mirá, Cristina puede pensar la política como conflicto, ¿no? Es decir, Adam Schmidt, a quien quieras, pero lo piensa en el sentido del enemigo. Yo no lo pienso en el sentido del enemigo. Yo lo pienso en el sentido de la resolución de los temas que la Argentina tiene que tener. A ver, bloqueo de las calles. ¿Las dejamos de bloquear o no? Sí. Ahora, eso no es que yo considero que el que está enfrente es un enemigo. Al revés, lo considero una víctima. Es decir, la teoría del conflicto de Cristina es la teoría de pensar que el otro es un enemigo. La teoría del conflicto, cuando vos lo que haces es decir, miren señores, si seguimos viviendo así, cada día vamos a estar peor. Y esto hay que resolverlo, aunque algunos no lo quieran resolver, es mostrarle al 80% de la gente que va a estar de acuerdo un camino. Hoy leí una estadística sobre los conflictos en Francia, ¿no? Y el 70% de los franceses no quieren a los que salen a la calle. Claro, el tema es cómo se expresa, cómo vos haces expresar a la mayoría como un factor de poder para realmente lograr la solución de los temas que querés plantear en la Argentina. Contame una cosa, ¿qué pensás vos del tema de la mujer? ¿Te has sentido discriminada alguna vez? ¿Encontraste que ser mujer fue una dificultad para vos en tu carrera pública? ¿Qué lugar ocupa eso en tu cabeza? Alguna vez lo sentí, pero... ¿Cuándo? Bueno, una vez me acuerdo que la primera vez que fui diputada,
Me acuerdo que se me acercó un diputado radical y me dijo, vos no te preocupes, que si no entendés las cosas, yo te voy a ayudar. Yo le dije, ¿Dónde terminó el diputado radical? Claro, yo le dije, vos no te preocupes. Pero siempre sentí una fuerza y un sentido de igualdad que no es el sentido de la victimización. Nunca me sentí una víctima. Siempre dije, yo la voy a pelear. Y muchas veces me dijeron, esa es la masculinización de la política. Y yo creo que no, que es, a ver, vos pensás que estás por encima de mi capacidad, yo te voy a mostrar que no. Y entonces siempre lo vi como una lucha. Tuve una confesión interesante del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que ahora está trabajando con nosotros, está trabajando con Rogelio, porque él es de Chajarí, Entre Ríos, que cuando terminamos el ministerio se me acercó y me dijo, le quiero confesar algo, ministra, me dice, yo nunca pensé que una mujer me iba a mandar. Y la verdad, le hago la venia. Porque ¿Es usted... soltero el señor? No, casado. No me tires abajo el sentimiento. No, quería conocer la experiencia de Roncaglia. La lógica de la autoridad. Es la lógica de la autoridad, ¿no? Digamos, la idea de que la autoridad no se la vas a reconocer a una mujer y después de 4 años venir y decir, te tengo que aceptar. Ahora, dada tu experiencia, ¿eso lo trasladarías a una política en general? Por ejemplo, ¿mantendrías un ministerio de la mujer o no? Es que no lo voy a mantener porque voy a tener entre 8 y 10 ministerios, porque la Argentina tiene más de 1.200 digamos, direcciones, coordinaciones que no tienen sentido. Entonces, en la falta de sentido, le voy a dar sentido a los temas estratégicos de cambio en la Argentina, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa, a las relaciones internacionales, a las cosas, a la educación, por supuesto, a las cosas de fondo. Y en esas cosas de fondo es donde nosotros tenemos que poner el máximo de los esfuerzos. Yo creo que, digamos, yo me quiero concentrar en 3 cosas. En la seguridad, que es la lucha contra el narcotráfico, pero la seguridad de la gente. Me quiero concentrar en la educación, que empiece a haber orden en la educación, orden en la seguridad y en la economía. Y después tenés otros funcionarios que te van a ayudar, pero la concentración es cómo crece, digamos, cómo sentás la raíz para que crezca el árbol, que es tu educación, cómo ordenás la economía de un país para que las personas puedan realizar sus actividades. No te voy a preguntar por la identidad del ministro, pero vos pensás... Es hombre. ¿Es hombre? Sí. ¿Y tenés el nombre ya? No. Yo trabajo con Luciano Laspina y consulto mucho a Melconian. Y estaría entre uno de ellos dos. Vamos a ver, pero son las 2 personas con las que me siento a hablar de economía. De economía. Pero lo que te pregunto es otra cosa que es materia de toda una discusión desde hace muchos años. ¿Qué tipo de ministerio de economía? Con poder. O sea, concentraría facultades en el ministro de Economía. Absolutamente. Porque ¿Y no te daría miedo el miedo que hay siempre de que se proyecte la sombra del ministro sobre el presidente? Ojalá, porque eso quiere decir que nos va bien. Me encantaría tener un ministro de Economía que proyecte una salida que la gente vea, porque sería realmente encontrarle esta salida tan importante que necesitamos. Pero si el ministro de Economía no tiene el conjunto de los instrumentos, energía, transporte, que tiene que ver con el costo argentino, energía, transporte, trabajo, todos los temas que hacen a cómo vos ordenás un sistema general, cómo funciona el trabajo, qué reformas laborales tenés que hacer, qué reformas legislativas, qué reforma del Estado, qué descontaminación legal. La Argentina tiene más leyes. Yo le digo a los diputados que llevo en mis listas, ustedes van a tener que derogar más leyes que las que van a tener que votar. Porque estás minimalista. No, es porque
Argentina está contaminada legalmente. No, pero digo, menos ministerios, menos leyes. Menos ministerios, menos leyes. Menos es más. Menos es más simple, menos trámites, menos impuestos burocracia. también. Bueno, menos impuestos lo vas a ir haciendo en la medida que el déficit te lo permita. En que vos vayas logrando, digamos, crecimiento y menos Estado, ¿no? Es decir, menos burocracia. Es decir, lograr que primero vas a ir con primer presupuesto déficit cero, ¿no? Eso, y ojalá, yo se lo voy a pedir al ministro de Economía, candidato a presidente, que él lo deje armado, ¿no? Que él deje armada algunas cosas, que deje armada una reforma del Estado, que deje armada una ley de ministerios. Querés una buena herencia. Y por lo menos tendría que hacer algún trabajo y no seguir, digamos, tirando la pelota para adelante, ¿no? Algo tendría que hacer. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte y recibimos a Daniel Vilota. Vamos a hablar de componendas, rivalidades dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y Pancho Olivera, la política nacional en la vida de Boca Juniors y un negocio, el juego, ligado al fútbol. Ya volvemos. Después, el whisky. Carola Gil, la nueva encuesta. Usted iría a votar, no iría a votar, votaría en blanco, no votaría en blanco, y todas las novedades de la campaña, sobre todo spots. Y quédese después de Odisea, porque Luis Novarecio entrevista a Martineo Molina. Ya volvemos.